Saludos y bienvenidos a su canal de UFOVNIS. Existen grandes descubrimientos que la razón humana no logra entender, que parecen ser completamente ajenos a la secuencia con que los siglos han ido corriendo desde el principio de los tiempos. Sucesos que parecen contradecir toda lógica e incluso todo intento de encontrar su origen. A continuación, 10 descubrimientos que continúan siendo un misterio para el entendimiento científico. El manuscrito de Voynich. Este manuscrito tiene aproximadamente 500 años de antigüedad. Contiene distintas ilustraciones acompañadas por un texto que, desde su descubrimiento y hasta el día de hoy, no ha sido descifrado. Varios expertos en criptografía a lo largo de la historia han intentado develar su misterioso contenido, pero este parece desafiar toda regla en lo referente a los distintos tipos de idiomas y escrituras conocidos. Algunos afirman que tal manuscrito es un texto fraudulento, sin más finalidad que desconcertar a quien lo tenga. Sin embargo, expertos afirman que es un documento auténtico que data de la Edad Media y que muy probablemente de algún lugar de Mesoamérica. El mecanismo de Antikythera. Este ingenioso mecanismo data del año 87 antes de Cristo y su función aparentemente era conocer y prever las distintas posiciones del Sol, la Luna y sucesos astrológicos como eclipses. Este objeto se encontró en los restos de un naufragio y sorprende por la precisión de su mecanismo. Está formado por distintos engranajes que le otorgaban un movimiento bastante complejo para aquella época. Sorprende no solo por su estructura y función, sino porque el tipo de engranaje de los que está compuesto no volvieron a verse sino hasta 1500 años después. Los tubos de Baigong. En la provincia china de Qinghai se encuentra la montaña de Baigong, famosa por una serie de tuberías que desembocan en un lago cercano y que aparentemente tienen su origen en una parte interna de la Tierra, pero hasta el momento se desconoce su función. Resalta el hecho de que dicha zona es completamente inhóspita para la vida humana, lo que aumenta la interrogante de para qué o para quién fueron colocadas esta serie de tuberías. Algunos afirman que son parte de un laboratorio extraterrestre, y esta información parecía ser confirmada por los estudios que se le ha hecho a dichos tubos para conocer de qué material están formados, pues un 8% son de origen desconocido. Esferas de piedra de Costa Rica. Las esferas de piedra encontradas en Costa Rica en 1939 solo se sabe que se remontan a siglos anteriores a Cristo. El número de esferas asciende a más de 500 y hay bolas desde 10 centímetros hasta algunas que sobrepasan los 2,5 metros. Pese a la enorme cantidad de estas esferas, se desconoce su propósito en aquel sitio. Baterías de Bagdad. Descubiertas en 1936, estas baterías de Bagdad suscitaron el asombro de sus descubridores y de la comunidad científica no solo por el año del que datan,
que es entre el año 248 a.C. y 226 después de Cristo, sino por la función que éstas realizaban. En forma de recipiente de color amarillo, tenían colocado un cilindro de cobre fijado al interior. Dentro de este cilindro se encontraba una vara de hierro que sobresalía a la boca del recipiente. Se demostró que este mecanismo era capaz de generar electricidad, tal como las pilas modernas, e incluso se conectó una lámpara que encendió rápidamente por unos instantes. Aunque la generación de electricidad por medio de estos antiguos recipientes es asombrosa, se cree que su función era la de restauración de objetos de plata. Blob. Con la intención de detectar submarinos soviéticos que intentaran alguna clase de ataques a Estados Unidos durante la Guerra Fría, el gobierno estadounidense colocó diversos micrófonos en el fondo del mar. Cuando en 1997 se dieron a la tarea de revisar y arreglar los audios registrados, se encontró un sonido extraño al que se nombró blob. Tal sonido fue detectado por distintos micrófonos alejados a más de 5.000 millas de distancias entre sí. Su origen dio pie a distintas especulaciones. Algunos afirmaban que se trataba del sonido producido por un animal, una ballena o un calamar gigante, aunque tales hipótesis fueron descartadas dada la potencia y frecuencia del sonido. Se dijo además que pudo haber sido ocasionado por un terremoto o por la fractura de un iceberg, aunque nunca se ha vuelto a escuchar algo similar. Taman Shud. Un hombre no identificado fue encontrado muerto en una playa cerca de Adelaide, en Australia, el 1 de diciembre de 1948. Tenía un pedazo de papel en sus pantalones con la frase Taman Shud. En persa, esto significa terminado o finalizado. Poco después se descubrió que la frase había sido arrancada de un ejemplar de Rubaiyat de Omar Khayyam, un libro que fue encontrado en un auto cercano. Dentro del libro había un código y un número de teléfono, aunque ningún gobierno ha sido capaz de identificar el cuerpo o encontrar alguna pista. Este caso se ha convertido en uno de los más misteriosos y más profundos casos de Australia. Líneas de Nazca, posiblemente los geoglifos más populares del mundo. Las líneas de Nazca de Perú son un gran misterio, tanto en su propósito como en su construcción. Si bien hay muchas teorías que han sido propuestas y que todavía generan mucho debate en torno a las estructuras. Teorías que vienen del lado científico, astronómico e incluso de la religión. Agua en Marte. Desde el descubrimiento de hielo en Marte, los científicos han estado debatiendo sobre si alguna vez fluyó agua en su superficie. Si supuestamente habría agua en Marte, esta estaría congelada debajo del polo norte y sur de hielo. Los polos de hielo, los cuales se pensó que alguna vez estaban hechos de hielo seco, son ahora considerados agua congelada debido a una capa de hielo seco, aunque
Marte tiene una gran cantidad de cauces de antiguos ríos e indicios de inundaciones. También se sabe que Marte era un planeta cálido y húmedo, con una atmósfera muy espesa. Hay mucha evidencia reciente de que también hay agua líquida cerca de la superficie de Marte en algunos lugares, pero esto hasta ahora no ha sido aún probado. 1991 BJ. 1991 BJ fue un objeto cercano a la Tierra descubierto el 6 de noviembre de 1991 por el astrónomo James Scotty. Debido a su extraña órbita y brillo variable, hubo una fuerte especulación considerando un posible origen artificial, aunque al día de hoy han habido muchas teorías. Aún una vez más, este avistamiento original permanece sin explicación.